Tema: Actividades económicas. Profesora Janet Judith Ramos Calixco. Asignatura: Geografía. En esta ocasión vamos a empezar definiendo qué son los recursos naturales. Para ello vamos a iniciar retomando el concepto propiamente, que se define como bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración de parte del ser humano. Es decir, que son los recursos que se encuentran dentro del medio ambiente, que ya están dados, que el ser humano no necesita hacerles absolutamente nada y por lo tanto el ser humano tampoco puede crear recursos naturales. También consta decir que son valiosos para las sociedades humanas porque contribuyen al bienestar y desarrollo de manera directa. Específicamente los recursos naturales, es decir, por ejemplo, el agua, el viento, ¿qué otra cosa? Los árboles, los animales, todo eso nosotros lo utilizamos para beneficiarnos. ¿Cómo lo hacemos? A través de materias primas, es decir, los materiales que se encuentran de forma bruta o así como las encontramos en la naturaleza, pero que podemos transformarlos para crear algún material específico. Es decir, por ejemplo, un recurso natural es la madera. Posteriormente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, extraemos como tal la madera o lo cortamos en pedazos y obtenemos la madera y posteriormente eso nos puede servir para tener leña, para tener eh, algún mueble, alguna mesa, alguna base de una cama, entre algunos otros. Entonces, si se dan cuenta, pasa por un proceso para poderlo transformar en cierto bien o inmueble o mueble, entre algunos otros. También se pueden obtener de ahí los minerales y algunos otros alimentos. Por ejemplo, hablando de algún animal, bueno, hablamos, no sé, de las vacas y a partir de ahí obtenemos cierta carne. ¿Qué otra cosa se puede aprovechar? Bueno, de una vaca, no sé, la leche, se puede aprovechar la carne, se puede aprovechar la piel, se puede aprovechar algunos de los recursos que tiene esa misma vaca. Y de forma indirecta se puede hacer a través de servicios ecológicos. Los recursos se clasifican en tres: en recursos inagotables, en recursos renovables y en recursos no renovables. Los recursos inagotables son aquellas fuentes de energía que en su nombre viene, no se van a agotar, no se van a acabar y no son afectadas por actividad humana. Perdón, no son afectadas por la actividad humana. Específicamente hablamos de recursos inagotables porque el ser humano más bien los utiliza, pero no los está modificando de cierta forma. Uno de ellos, por ejemplo, es el sol. Nosotros obtenemos beneficios de él en nuestro cuerpo de forma directa y para nuestras actividades. Sin embargo, es un recurso inagotable, ya que el ser humano no tiene acceso como tal a él, o sea, no lo puede modificar. El viento es otro recurso inagotable, entre algunos otros que se encuentran. Un recurso renovable son los recursos que pueden regenerarse mediante procesos naturales, es decir, que se regeneran por sí solos, pero hay que tener en cuenta que no se puede sobrepasar su capacidad de regeneración. ¿Qué es esto? Bueno, estamos hablando de que, por ejemplo, si yo planto un árbol y yo pienso que ya por plantar ese árbol puedo talar, no sé, 1000 árboles. Y no es así. Bueno, no sé si alguna vez han escuchado comerciales, videos, entre algunos otros, en donde menciona, bueno, por cada árbol que tú tales tienes que plantar 2 o 3 mínimamente. Es decir, que si yo quiero quitar, no sé, 5 árboles, bueno, tendría que triplicarlo y multiplicarlo, perdón, y entonces sembrar 3 árboles y serían 15 en total, porque yo quiero tomar 5, pero lo real es que ese tiempo en lo que crecieron para que yo los tomara tardó bastantes años, por así decirlo. Sin embargo, si yo planto un árbol, puede que no se dé, puede que no pegue, puede que tenga alguna plaga, puede que se inunde o que se ahogue, puede que se queme con la temperatura, puede que no se adapte y entonces muera. Y así ya tengo mayor probabilidad de que al menos ciertos árboles se logren. Y aparte hay que considerar que, bueno, no se puede sobrepasar porque tú quisieras talar, no sé, tantos árboles,
pero recuerda que si no dejas que crezcan esos arbolitos, bueno, no se van a poder regenerar otra vez. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que em, se puede utilizar el recurso siempre y cuando se renueve, es decir, que si nosotros tenemos esa habilidad o esa facilidad de participar en que este proceso se haga, pues entonces realizarlo para evitar que nos quedemos sin los recursos. Y no solo hablando de nosotros, sino también de nuestras futuras generaciones. Y los recursos no renovables son aquellos que una vez consumidos no pueden regenerarse de forma natural. Es decir, que esos recursos em, pueden, de cierta forma, ¿por qué se dice que no se regeneran? Porque no lo hacen de forma natural y es decir, no se hace tan rápido como se hace con los recursos renovables. Sin embargo, sí pueden regenerarse, pero en escala de años o de miles de años. Por ejemplo, en el caso del petróleo, ¿qué se decía? Bueno, sí se puede volver a realizar el petróleo, pero recuerdan que es un proceso muy extenso de muchos, muchos años. Entonces, es decir, que si yo, por ejemplo, a mí en esta época o a ustedes les constara que se acaba el petróleo, bueno, dentro de unos, ¿qué serán? Aproximadamente, no sé, unos 300 años, bueno, ya se volvió a regenerar el petróleo. Si se dan cuenta que en escala de tiempo humana, pues para mí, en mi caso, ya no sería posible verlo. Entonces yo me iría con la idea de que ya no fue un recurso renovable. Es entonces ahí donde cae este concepto. Se regenera, pero en tiempos muy amplios que ya no son factibles para el ser humano. El segundo tema o segunda parte de este tema son las actividades económicas. Para ello es importante retomar lo previamente visto en los recursos naturales, porque van muy de la mano. Una actividad económica es un proceso donde se producen bienes o servicios. Un bien es un producto, algo que vamos a utilizar, o un servicio mediante factores de producción. Es decir, que se tiene que producir, se tiene que pasar por un proceso para que yo pueda obtener un resultado final. Y todo esto se hace con el fin de satisfacer necesidades del ser humano. Específicamente las actividades se clasifican en tres: las actividades primarias, las actividades secundarias y las actividades terciarias. Las actividades primarias son todas aquellas labores económicas que se basan en la extracción de bienes y de recursos provenientes del medio natural, es decir, que se dedica a sacarlo de su lugar de origen. Volvemos a retomar el ejemplo del árbol. Cuando vamos a un bosque, o bueno, cuando una persona va a un bosque, tala esos árboles y los transporta hacia una fábrica, por ejemplo, bueno, ya está basándose en esta actividad primaria, ya lo está realizando. Y dentro de estas actividades primarias se encuentran algunos ejemplos. Y en estas se incluye la agricultura, la explotación forestal o silvicultura, que es exactamente lo mismo, la minería, la caza, ¿qué otra será? La pesca, la ganadería, entre algunos otros. O sea, todas estas son dentro de las actividades primarias, que si se dan cuenta son actividades en donde el ser humano tiene contacto directo con la naturaleza y está haciendo cierto trabajo, ya sea extraerlo o en el caso, por ejemplo, de agricultura, sembrarlo y luego extraerlo. En el caso de ganadería, bueno, ¿qué es lo que hago? Cuido al animal y luego ya obtengo o extraigo los recursos que yo quería obtener. En el caso de la minería o de la explotación forestal, solo extraigo los recursos que yo deseo. Entonces, si se dan cuenta, la actividad primaria es exactamente eso: extracción de bienes y de recursos que se encuentran en el medio natural. A veces se hacen de forma manual y otras ocasiones requiere, dependiendo del trabajo, requiere de instrumentos más amplios o de maquinaria pesada. Estas actividades contrastan con las actividades secundarias, y específicamente las secundarias son aquellas que se encargan de producir manufacturas y otros bienes procesados. Es decir, que en las actividades primarias solo fue extraer,
En las actividades secundarias se encarga de transformar, es decir, ya propiamente cuando lo ingresan a una fábrica y, por ejemplo, de lo que estábamos hablando de los árboles, bueno, ahora quiero que me hagas puros muebles. Específicamente se van a dedicar a hacer muebles. Y otro tanto de esos árboles se va a ir para hacer carbón, por ejemplo. En algunos otros casos hablamos, por ejemplo, en agricultura de el maíz. Bueno, eso fue extraer, eso es la actividad primaria. La actividad secundaria, ¿cuál fue? A lo mejor procesarlo para hacerlo eh, en algún otro producto y enlatarlo. Y específicamente las actividades terciarias es cuando son todas aquellas que producen únicamente un producto o un servicio. Específicamente son donde todas aquellas que ya tienen, específicamente son todas aquellas en las que se tiene acceso a través de compra y venta de algún producto. Y el claro ejemplo está, por ejemplo, en que tú ya fuiste a extraer la madera, ya la procesaste y la hiciste mueble y entonces yo ya nada más acudo a una sucursal o a una tienda a comprar dicho mueble, el que yo quiera elegir. Entonces, si se dan cuenta, esas son las actividades primarias. Realmente lo hacemos y lo estamos viviendo día con día, desde el hecho de ir a comprar víveres o ir a comprar la despensa, ir a traer las tortillas, el ir a traer ciertas cosas que utilizamos día con día, desde nuestro aseo personal, desde algún mueble, desde algún medicamento, entre algunas otras cosas. Esas son las actividades económicas. Recuerden muy bien que se dividen en tres: primarias, secundarias y terciarias. Ahora específicamente vamos a hablar de las actividades primarias. Se va a ir especificando una por una. Recuerden que a lo largo de todas estas semanas vamos a estar viendo el mismo tema. El tema es muy amplio y de hacerlo video o bueno, separando tema por tema para hacer un video de cada una es muy tedioso. Por eso es que decido juntarlas. Entonces recuerden solamente eso. Ok, vamos a empezar con agricultura. La agricultura es una actividad que se ocupa de la producción de cultivo del suelo, el desarrollo y recogida de las cosechas, la explotación de bosques y selvas, entre paréntesis silvicultura, que eso es lo que significa, la cría y el desarrollo de ganado. Específicamente a la agricultura se le conoce como el arte de cultivar la tierra. Y bueno, se dedica a la agricultura en sí al cultivo del suelo y al desarrollo y recogida de cosechas. Esta situación, bueno, hay muchas formas, muchas técnicas para desarrollar la agricultura, pero lo que ustedes necesitan saber únicamente es como el concepto y por qué es importante en la sociedad o por qué fue importante a lo largo del tiempo. Fue importante porque gracias a la agricultura se dio paso del nomadismo, es decir, de andar de un lugar a otro sin tener un lugar específico, pasamos al sedentarismo, que sería ubicarnos específicamente en un espacio, en un lugar, en un territorio. ¿Por qué se dio? Porque a través del proceso de la agricultura, es decir, aprender a cosechar, aprender a, pues sí, ciertas técnicas de estarlo regando, de estarla cuidando, de dejarla bajo el sol, de cubrirla de la lluvia, de cubrirla a la mejor del granizo, entre algunas otras. Todo ese proceso de agricultura como tal nos ayudó a nosotros como sociedad y como civilización antigua a que ya nos pudiéramos quedar en un solo lugar, porque anteriormente, si recuerdan, bueno, tenías que ir de un lugar a otro, pero porque ya no había alimentos. Entonces ese era como el motivo que hacía que se movieran de un lugar a otro. Sin embargo, cuando se da la agricultura, bueno, ya tenemos un lugar específico en donde sabemos que a lo mejor en esta época se va a dar el maíz, en esta época se va a dar trigo, en esta época se va a dar tal alimento, no sé, calabazas, frijoles, entre algunos otros, y que por esas temporadas entonces vas a tener alimento. Ya no es necesario que te estés moviendo, así que nos convertimos en sedentarios por eso.
Y bueno, esto de la agricultura nos ayudó en la subsistencia. ¿Qué quiere decir? Que nos ayudó a sobrevivir entonces y a podernos alimentar. Se consume de manera, una parte de todo lo que se realiza en agricultura se consume de manera directa y otra se destina hacia la industria. ¿Por qué es importante recalcar esto? Bueno, porque en la industria funciona para obtener alimentos derivados, es decir, para procesarlos y de ahí obtener más variedad. También se benefician las materias textiles, por el algodón, por ejemplo. También beneficia en las partes químicas o manufactureras. Entre algunos otros, beneficia también porque, por ejemplo, en la agricultura, bueno, nosotros obtenemos el alimento o el recurso y a partir de ahí podemos destinarlo, por ejemplo, para los animales que queremos eh, criar, entre algunos otros. Los factores que se ven beneficiados o implicados aquí se ven beneficiados por el clima, específicamente el clima porque para desarrollar la agricultura en primera, bueno, habría que tomar en cuenta el relieve, porque el relieve requiere forzosamente, o en la mayoría de los casos, requiere que que la base, por así decirlo, o que la tierra esté parejita. Otra parte también es que requiere de un buen clima, es decir, de un clima que sea cálido, que sea como húmedo y que requiera, bueno, que obviamente tenga humedad, tenga agua y que tenga la suficiente fertilidad para que pueda darse esta cosecha. Es importante retomar el suelo y hablo por esto de la fertilidad, porque hay técnicas que pueden hacer que el suelo se vuelva infértil. Por ejemplo, hay una que me parece se llama como rosa y quema o algo así, en la que, por ejemplo, se quema como la hierba y todo lo del cultivo, obviamente sin estar como cosechado ya, y lo que sucede es que eso como que limpia el suelo, pero sin embargo si esa técnica se hace constantemente puedes hacer infértil tu suelo, entonces habría que tener cuidado con eso. Hablamos también del capital y hablando específicamente de dinero porque requiere cierta inversión por si llegara a haber alguna pérdida, por si llegara a haber algunos insectos que afectarán tu cosecha. Entonces es importante tener en cuenta todos estos factores. Dentro de la agricultura moderna, los, lo que más se cosecha son los cereales, los tubérculos, las legumbres, las plantas azucareras, las, las, perdón, todo lo frutal, lo aromático y las especias. Eso es como lo más resaltante dentro de la agricultura moderna en nuestros tiempos. Sin embargo, el cultivo más importante en México es el trigo, el maíz y el arroz. Entonces, es importante que se tenga en cuenta todos estos aspectos acerca de la agricultura, pues por si es que en tu familia se dedican a eso, tener en cuenta la estación del año, las lluvias, las sequías, pues fechas en las que hace frío y entonces hace granizo, o entonces hace demasiado frío y se queman. Entre días en los que llueve, por ejemplo, es bueno que tengan agua, pero también no puedes inundar las demás porque se pueden ahogar y entonces ya no funcionan. Entre algunos otros, bueno, creo que es lo más relevante. Pasamos a la ganadería. La ganadería en sí es la cría de ganado para su explotación y comercio. Específicamente es criarla, cuidarla, alimentarla, en algunos casos bañarla, para explotar y de ahí vender. Se utiliza como fuente de consumo, venta y transporte. ¿Por qué hablamos de consumo? Bueno, porque específicamente ya lo hablábamos, se extraen recursos, por ejemplo, la leche, la carne, la piel, para la venta, porque precisamente son cosas que se pueden vender al público, y para transporte, porque hay animales que funcionan. Hay animales como los caballos, como los burros,
entre algunos otros animales que ayudan, bueno, o que funcionan como transporte también. La cría de animales se practica en regiones áridas, templadas, tropicales y frías. Si se dan cuenta, se, se desarrolla en la mayoría de los lugares del mundo y satisface diversas necesidades de la población, ya que es fuente de alimento, herramienta de trabajo, herramienta también de transporte y materia prima para ropa y calzado. Específicamente nos ayuda en aspectos muy amplios porque no solo funciona de alimento, en ocasiones nos ayuda, por ejemplo, que a través de su cuidado nos genera un empleo, que también nos ayuda en el transporte, como ya lo venía diciendo, y bueno, nos permite también obtener de ahí calzado, ropa, entre algunos otros. La ganadería eh, es, puede ser de dos tipos, que podría ser la intensiva o la extensiva. La intensiva es la crianza de animales en un espacio acondicionado, con luz, humedad y concebida de manera artificial. Específicamente es un espacio que el ser humano le creó a esos animales para que puedan psicológicamente, por así decirlo, o mentalmente, creer que están creciendo en su manera natural, pero no lo están haciendo. Es decir, que únicamente se le está mintiendo para que puedan supuestamente desarrollarse como deberían de hacerlo. ¿Y para qué lo hacen? O bueno, ¿con qué propósito lo hacen? El de desarrollar la producción en un corto lapso de tiempo y no es, o sea, no esperan el tiempo que se debería de esperar, por ejemplo, en la crianza de un cerdito o de un puerquito, no se esperan y qué es lo que hacen, bueno, lo alimentan así como está de pequeñito, lo alimentan, le dan anabólicos o algún medicamento, por así decirlo, para que se vea grande aparentemente, aunque en edad todavía no lo tenga, y lo que hacen es únicamente como parecer que está grande, pero realmente no lo es. Físicamente podría parecer lo que sí, sin embargo, hay otros aspectos que no se han acabado de desarrollar y lo hacen, bueno, para obtener más producto, por así decirlo, o más animales en menor tiempo y ya no necesitan esperar ni estarlos cuidando como lo hacen en la otra. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, se obtiene mayor rapidez y así se obtiene también un producto de calidad aparentemente. Mientras que en la ganadería extensiva los animales se crían en condiciones de vida natural, específicamente es como las personas generalmente del medio rural que tienen muchas vacas y entonces las sacan a pastar, las cuidan, las mantienen un rato bajo el sol, las sacan, por así decirlo, a caminar al aire libre y ellas mismas son las que buscan su alimento. Y todo esto les permite que se conserven sanos y fértiles para evitar, les permiten que sean sanos y fértiles para evitar precisamente toda esta aceleración, que bueno, repercute en algunos otros aspectos. La ganadería se divide en diferentes tipos y bueno, solo vamos a retomarlos de manera general. El ganado bovino o vacuno, específicamente el bovino o vacuno, abarca toros y bueyes y son criados por el hombre para su explotación. Volvemos a lo mismo, todos estos son criados para eso, para satisfacer necesidades en alimentación o en actividades económicas, al obtener beneficios de comercializar la carne, la leche y la piel de los animales. Bueno, esto sería del bovino. Recuerden, bovinos son toros y bueyes, específicamente. Bueno, y retomando también las vacas. El ganado ovino está integrado por ovejas. ¿Qué se beneficia o qué beneficios obtenemos de las ovejas? Bueno, la carne, la leche y la piel, específicamente porque la lana se utiliza para la confección de tela. En el porcino se encuentra integrado los cerdos. Originalmente la crianza de estos animales surgió en el Medio Oriente y se adaptan a cualquier ecosistema, es decir, que estos animales no requieren una temperatura específica. Sin embargo, se relaciona con aquellas zonas productoras de maíz
ya que es el principal alimento que suelen darles para que crezcan y aumenten de peso y parezcan demasiado amplios. El caprino se conforma por cabras, del cual se puede aprovechar la carne, la leche, la piel y el estiércol. El estiércol en algunas ocasiones funciona como, ay, bueno, para las plantas, como abono para las plantas y para evitar algunas plagas. Específicamente bueno, estos animales suelen ser muy productivos ya que se pueden reproducir todo el año. Es importante entonces retomar esto. Hay animales que requieren ciertas temporadas únicamente para reproducirse y bueno, este es un ejemplo de animal que no hay problema porque se puede reproducir todo el año. Y la avicultura se refiere a la crianza de aves como animales domésticos, enfocándose no solo en la cría, sino en la conservación de su hábitat. El cuidado de las aves impulsa la producción a manera de aprovechar su carne y sus huevos. Específicamente en la avicultura, bueno, recuerdan a hay ciertos animales de los que se beneficia la carne, la piel. Bueno, en la avicultura generalmente se utilizan o se benefician del huevo y de ahí, bueno, la venta ya sea de alguno de los animales o como tal del huevo para alimentación. Eso sería todo por ganadería. Empezamos con la pesca. La pesca es la actividad que consiste en extraer pescado u otros organismos acuáticos. No estamos especificando porque pueden ser en general todo lo que saquemos, por así decirlo, del agua. Se manifiesta en cuerpos de agua y aguas continentales. Cuerpos de agua que pueden ser lagos, lagunas, ríos y aguas continentales, como todas las anteriores mencionadas. Específicamente, casi la mayoría de los recursos están entre el agua dulce y algunos otros están en el agua salada, que podría ser, por ejemplo, específicamente en el mar. Se incrementó de forma significativa a partir del siglo XX porque se utilizó ya para consumo humano, para industria y también para la ganadería. Los 5 países pesqueros que destacan en esta producción superior está China, Indonesia, Estados Unidos, Perú y Rusia. En México, las costas de Sonora, Sinaloa, Baja California, tanto norte como sur, son los que obtienen mayor volumen de pesca. Y bueno, específicamente estamos hablando de los puertos como más importantes, que son los que vienen dejando cierta ganancia a, a nuestro país como tal. El principal factor es la corriente fría de California, la cual se caracteriza por su alto contenido de nutrientes. Recuerden que hablamos de corrientes cálidas y de corrientes frías, corrientes marinas. En este caso, la principal que nos beneficia a nosotros como mexicanos es la corriente fría de California, que pasa por cierta parte de México y entonces se ve beneficiada porque a partir de ahí tenemos un alto contenido de nutrientes que es atractivo para los cardúmenes, es decir, para muchos bancos de peces o para peces en gran cantidad, y a partir de ahí es de donde se obtiene generalmente el atún y la sardina. Las estaciones piscícolas presentan el servicio de inseminación, es decir, que también ayudan para que se inseminen a los peces para la producción de la cría. Se construyen con el fin de criar y pescar un buen producto. Todo esto se da bueno para no dejarlo solo por perdido y estarlo en constante reproducción. La pesca industrial es un tipo de pesca que tiene como objetivo obtener un gran número de capturas. Entonces, si se dan cuenta, en la industrial específicamente es donde se busca la pesca, pero ya no se hace pez por pez, sino que se hace con unas redes muy amplias para que tú puedas obtener mayor número de peces. Para ello se necesita capital para equipar a los barcos, investigar nuevos sistemas de pesca, tecnología avanzada para aumentar el volumen de capturas y también que la actividad sea rentable, es decir, que sea funcional, lo que yo estoy invirtiendo con lo que yo voy a gastar.
Por último, vamos con la actividad forestal. La actividad forestal es el aprovechamiento y suma de todas las operaciones relacionadas con cortar árboles y extraerlos desde sus tallos u otras partes utilizables de esos bosques. Generalmente se usa en productos industriales. Pueden notar que, por ejemplo, en las imágenes, para cortar un árbol muy amplio, bueno, no lo hacen a la antigua con un hacha, sino que ya utilizan su herramienta. Sucede lo mismo para transportarlos o para moverlos. Es muy complicado que el ser humano por sí solo pueda moverlos, entonces utiliza sus herramientas de trabajo. La actividad forestal en México es la que menores ganancias genera en comparación con otras actividades primarias y bueno, en las que sobresalen Chihuahua y Durango. Hay entidades también como Jalisco, Michoacán, México, Oaxaca y Puebla que tienen recursos forestales debido a la presencia de la Sierra Madre del Sur y del sistema neovolcánico transversal, ya que debido a su altitud favorecen la presencia de bosques de pino y encino.